Esta mañana yo sé que más de algunos nos faltaron el día de hoy, cuestiones de que todos estamos conscientes. Hoy se eligen las autoridades, ¿verdad?, que nos van a regir durante 4 años. Y yo pienso que una de las enseñanzas, hermano Arturo, que tiene que estar programada ahí para un futuro es ¿qué responsabilidad tiene la iglesia delante del mundo? Porque muchas veces nosotros asumimos que la iglesia es muy mística y solo se encierra en 4 paredes, donde debemos de gozarnos como hijos de Dios, donde debemos de convivir entre nosotros y nos olvidamos que hay compromisos que no podemos dejar nosotros por un lado. El día de hoy, a raíz de los acontecimientos en los últimos meses, yo pienso que está marcando un antes y un después dentro del qué hacer en la administración pública para nosotros como país. ¿Y por qué debemos de darle énfasis a este acontecimiento? La mayoría sabe que el pueblo cristiano evangélico en Guatemala ha crecido desmedidamente. Y muchos solo se glorían por cuánta gente o cuántos nos congregamos los días de alabar al Señor, pero muy pocos recapacitan qué está haciendo el pueblo de Dios para influir al mundo. Porque el propósito es que si nosotros fuimos llamados, somos luz, tenemos que alumbrar en las tinieblas. Y no es con el comportamiento que muchos esperaban, es más, algunos reclamaban de ciertos pastores, líderes religiosos, una actitud más de apoyo durante los meses anteriores a las protestas generales. Decían, si los evangélicos son más del 50% de la población, ¿por qué no se manifiestan aquí en el Parque Central? ¿Por qué no hay un despertar de la iglesia? Y mire, es importante que todos tengamos bien cimentado los principios de Dios para la iglesia en relación con el mundo, como ellos dicen. Si Jesús no nos hubiera dejado el ejemplo, pienso que muchos nos desviaríamos tomando actitudes incorrectas, principalmente para estas fechas. Hay congregaciones donde le prohíben a su pueblo que participen de unas elecciones de autoridades que no son autoridades espirituales. Otros, sin embargo, lo toman muy a la ligera y no le dan mayor importancia. Y miren, Jesús nos da el ejemplo. Cuando Jesús Él sabe que su tiempo ha llegado. Él sabe que tiene que entregar su vida. Pero la obra no se iba a terminar con la ida de Jesús. Y entonces Él sabía que sus discípulos, a los que Él había preparado durante más de 3 años, tenían que hacer cierta obra, que no era la que todos esperaban. Es más, sus mismos discípulos desconocían principios que Él ya les había enseñado, pero no habían tenido la revelación o no habían querido entenderla. Y Jesús, cuando le ora al Padre, ustedes recuérdenlo, le dice: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo. Parafraseando, Jesús le está diciendo, ellos van a tener tribulación. Ellos van a tener que hacer cosas para marcar la diferencia. Ellos van a tener que hablar con tu poder. Pero si los apartas, si los quitas, ¿qué propósito tendría entonces todo lo que Él vino a enseñar, todo lo que Él preparó? Él le dijo, guárdalos, protégelos, dales poder. La Biblia lo dice, que el evangelio para los que no creen es locura, pero para nosotros dice que es poder de Dios. Ese es el evangelio. Pero no es un poder violento. No es un poder de imposición, sino que es un poder que Dios da de una manera sobrenatural para que cada uno de nosotros marquemos la diferencia en cualquier lugar donde estemos.
que alguien pueda identificarnos sin necesidad de tener un rótulo, sin necesidad que alguien pase y nos llame hermano para decir, entonces es evangélico, sino que esa identidad sea por nuestra actitud y por la unción de parte de Dios, que tiene que notarse, hermano. En estos momentos es difícil como pueblo decir, tomen esta o la otra decisión. Lo que sí les puedo garantizar es que el día de hoy en la noche nosotros tenemos nuevas autoridades. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Y es fácil, tenemos que ir a la Escritura. La Escritura es la que nos da la pauta, qué hacer. Yo quiero que se vaya al libro de Romanos en su capítulo 13. Y aquí no está hablando de autoridad espiritual, hermano. Libro de Romanos, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Muy bien, vamos a leer un poco por partes para irnos ordenando. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Hablándole a la iglesia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque oiga, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que las hay, por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga, está hablando de los magistrados, no está hablando de un guía espiritual, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto, oigan, pagan los tributos. ¿Cuántos pagan tributos? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso, miren, pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, páguenle tributo. Al que impuesto, páguenle el impuesto. Al que le tienen que pagar respeto, respeto. Al que honra, honra. No debéis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no vas a matar, no hurtar, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea Dios por esta palabra. Bendito sea Dios por la revelación y la sabiduría que deja en cada pasaje de la Biblia, para que nosotros podamos encontrar la respuesta a ciertas inquietudes que cada uno de nosotros llegamos a tener, influenciados tal vez por el ambiente, por lo que qué dirán, por lo que si es correcto o no es correcto. Y oiga, Dios es soberano, que Él usa aún a los incrédulos, a los no creyentes, a los que no son hijos de Dios, para hacer las buenas obras. Dios tiene el control de nuestras vidas, hermano. Y entonces, aquí viene parte de la respuesta a aquellos que acusan que si nosotros somos más del 50% de la población cristiana evangélica,
¿Por qué no se ve un cambio en Guatemala? ¿Por qué no hay un renacer de instituciones? Hombres que ocupen lugares y marquen la diferencia, que no tengan necesidad de decir, yo soy temeroso de Dios, yo ofrendo, yo diezmo, yo asisto a la iglesia, yo conozco la palabra, sino que por sus hechos, por su actitud, puedan darse cuenta que es alguien temeroso de Dios. ¿Por qué eso no se está dando? ¿Y por qué lo que ha sucedido últimamente, que haya tenido que levantarse todo un pueblo para demandar derechos a los cuales tenemos todos, que de alguna manera asumir esa responsabilidad? Que cuando nosotros elegimos una autoridad, sépalo usted, que Dios permite que esa autoridad llegue a ese lugar. Nada se va a hacer por casualidad. Dios tiene un propósito. Dios por eso dice que endureció el corazón del faraón, para que su pueblo supiera lo que era realmente ser un esclavo, perder toda libertad, sentirse acosado, con promesa de Dios, con un hombre dando señales y prodigios, y sin embargo el faraón no soltaba la mano dura para liberar al pueblo de Israel. Mire hasta lo que usa Dios para que el pueblo salga en victoria, para que el pueblo se convenza, hermanos. Y por eso es importante. Yo sé que si les pidiera opinión a cada uno en lo personal, estoy seguro que no estaríamos de acuerdo con las dos opciones que tenemos para el día de hoy. Lo lógico, lo inteligente, si quisiéramos llamarlo, sería, pues entonces no participo. Lo sabio de parte de Dios, lo prudente de parte de Dios es, hermano, nosotros tenemos que recordar las promesas de Dios. Las promesas de Dios, hermanos, son para cumplirse. Y oiga, nosotros vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y por eso es tan precioso el primer libro de Samuel. Yo espero que usted se lo sepa, es algo precioso que todos debemos de saber. Mira al pueblo de Dios. Estaba feliz porque Dios era el que por medio de profetas les decía qué tenían que hacer. Yo no sé, ¿verdad?, si usted puede captar eso, que pudiéramos estar en un mundo donde no tuviéramos autoridades. En un mundo, la Nueva Jerusalén dice que no va a haber oscuridad, donde no va a haber lloro, donde no va a haber muerte, donde no va a haber violencia. El pueblo estaba en las manos de Dios, hermano. Dios gobernaba a Israel hablaba por medio de los profetas. Y viene el pueblo. Ve que todos alrededor habían nombrado reyes como sus autoridades y empiezan a clamar, como hacíamos allá en el parque. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios les decía, pregúntales, ¿por qué quieren rey? Porque todos tienen rey, nosotros también. Y hermanos, note usted el comportamiento en ese libro. Dios no estaba de acuerdo en nombrar a Saúl como rey de Israel. Dios no quería. Es más, le dice al profeta, le dice, ve y diles lo que va a hacer. Los va a tener como esclavos, les va a pedir tributos, les va a demandar propiedades. El rey va a gobernar sobre ustedes y es posible que hasta se olvide de mí. Eso les manda a decir Dios. Y el pueblo, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Entonces, viene Dios y le da la orden a Samuel. Vas a ungir a Saúl como rey de Israel. Hermano, Dios no lo quería nombrar rey. Sin embargo, lo ungen y Dios lo llena de su Espíritu Santo. Porque en ese tiempo
Antes, en el pacto, en el antiguo pacto, Dios ponía su espíritu y Dios lo quitaba cuando Él quería. Y viene Dios y pone su Espíritu Santo, hermano. Y aquel hombre, aquel grandulón, usted ya sabe cómo lo describe la Biblia, ¿verdad? Dice que empezó hasta a profetizar, hermano. Algo que él no hacía. Fue alguien que empezó a buscar de Dios. Se burlaban y decía, Saúl entre los profetas. Saúl de religioso. Solo falta que lo nombren rey. Y hermanos, es enviado Samuel a ungir a Saúl como rey y Dios lo respalda. Y Dios le da victorias. Y Dios empieza a darle la sabiduría que necesitamos todos para gobernar. Sabiduría de Dios para poder hacer la obra del Señor en su pueblo. Sin embargo, como nos pasó, Dios, hermano, permitió las autoridades que tuvimos. Fue Dios el que las puso. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Será que Dios se equivoca? ¿Será que Dios le gusta que suframos? Hay algo que nuestra mente no nos capta, hermano. Algo difícil de creer. Cuando Dios dice que nos da libertad de elegir entre lo bueno y lo malo, aunque Él hace la observación, escojan lo bueno. Pongo delante de ustedes lo bueno y lo malo, pero yo les aconsejo, escojan lo bueno, dice Dios. Dios si algo tiene, hermano, es que Él respeta esa libertad que tenemos cada uno de nosotros de poder elegir entre lo bueno y lo malo. Dios pone las autoridades, hermano. Y dice que nosotros como pueblo de Dios, no dice que vayamos a oponernos a ellos. No dice que nosotros los vamos a derrocar. No dice que nosotros manifestemos delante de estas autoridades. Y por eso, oiga usted, muchas veces las oraciones de un pueblo, de alguien, de grupos de hombres y mujeres que se reúnen para orar y clamar por una nación, por las autoridades. Muchas veces la oración es, Señor, ayúdale, que este problema no se dé, que pueda gobernar bien. Olvidamos de una petición que es básica para que alguien pueda gobernarnos bien, hermano. Decirle, Señor, estórbale todo pecado. Y que cada día sea más temeroso de ti. Esa debiera de ser la oración. Señor, sabemos que va a tener tribulaciones, va a tener tentaciones, lo van a tratar de desviar, pero Señor, estorba eso. Ponlo que los que lleguen a ofrecerle de alguna manera queden mudos, se trastornen, no puedan negociar. Esa es la oración, hermano. No es de destrucción. Tiene que ser una oración de misericordia hacia esta gente. Y ante todo, que si no lo es, que sea un verdadero temeroso de Dios, hermano. Porque cuando se pasa a ser un hijo de Dios, entonces ya tenemos de nuestro lado, como aliado, el Espíritu Santo, que nunca ha dejado de hacer la misma obra antes y ahora. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Samuel se desvía, cómo Samuel se desespera, cómo se deja de llevar por la presión del pueblo y ofende a Dios. Viene Dios y le dice a Samuel, ve y dile que ya no es más rey. Ha perdido mi unción. Ve y dile que yo voy a levantar al verdadero rey de ustedes. Hermano, es lo que yo les he dicho. Qué lindo sería que en un pueblo que causamos admiración, yo ya les compartí. México, un país que nos tiene una supremacía en cantidad de gente. En cierta ocasión me decía a mí una persona,
Hermano, ¿cómo es Guatemala? Dicen que al nomás pasar la frontera, más por tierra, hay una presencia de Dios. Dice que allá no es raro encontrar 3 o 4 iglesias en la misma cuadra. Es un crecimiento. Es cierto, me decía él, es cierto eso que está pasando en Guatemala. Es que debe ser algo precioso vivir en Guatemala. Mire, él con una emoción. Yo recuerdo que iba algo preciso a comprar unas cosas y él no me dejaba ir preguntándome cómo era el ambiente en Guatemala. Porque se imaginan que con lo que Dios está haciendo, ese debiera de ser lo que respiremos, lo que vivimos a diario. Entonces, cuando vemos los resultados, cuando vemos el comportamiento, uno dice, ¿dónde está entonces ese respaldo, esa unción, esa presencia? Y por eso yo les he compartido. Qué lindo sería, qué precioso sería, para testimonio a los que no creen, hermano, que al poder llegar a un verdadero temeroso de Dios, un hombre que cambiara el protocolo gubernamental, alguien que cuando viene una tormenta, en lugar de decir, preparen dinero para que la Conred tenga donde dar comida, protección a los damnificados, esta autoridad se parara como lo hacía un Moisés y pararse y hablarle a los vientos, hermano. Imagínense los noticieros pasando eso a nivel del mundo, que una autoridad viniera y dijera, Padre, en el nombre de Jesús, ese huracán se desvía. Señor, no recibimos esto porque no es tuyo, que se desvíe, que se deshaga. Que cuando haya inauguración de una obra pública, hermano, en lugar de aquella cinta simbólica y aquellos honores, él dijera, lo que hoy se va a inaugurar no es obra de hombres, es porque hoy hay un Dios que nos ha respaldado. Así que ¿por qué no cierran sus ojos? Y vamos a darle gracias a Dios por esta obra, gracias a Dios por esas manos, gracias a Dios por esos trabajadores que han tenido un sustento con esta obra que hoy se ha terminado, y declaramos que aquí no van a haber accidentes, declaramos que aquí no va a haber un río que se lleve ese puente. Hermano, ¿cómo sería un gobierno así? Como de película, ¿verdad? Como un sueño. Y yo les puedo garantizar que eso puede llegar a ser una realidad. Pero depende de nosotros, hermano. Es el pueblo de Dios. Somos nosotros. Primeramente, aunque no nos guste, tenemos que declarar una autoridad. Hoy está en nuestras manos. Tenemos que ir a votar, hermano. Tenemos que cumplir. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos decir, queremos algo bueno, pero no somos partícipes. Y hermano, que nuestra oración cambie. Que nuestra oración sea una oración, un clamor, para que Dios haga que el corazón de esa autoridad que vamos a tener a partir del día de hoy sea una persona que busque cada día más de Dios. Que sea una persona que dependa de Dios. Que cuando vengan las circunstancias difíciles, en lugar de ir a consultar a un experto internacional en los problemas financieros o de caos político en una nación, pueda decir, yo necesito un guía espiritual, necesito encerrarme, clamarle a Dios, pedirle que me dé sabiduría para guiar este pueblo, para marcar la diferencia, hermano, que Guatemala verdaderamente impacte, así como lo hizo con esas manifestaciones. Un pueblo que clamaba por un cambio y el mundo entero se quedó admirado que sin ningún muerto, hermano, sin ningún acto de violencia, sin ninguna destrucción a la propiedad privada, se logró un objetivo increíble. Yo creo que nunca se había dado en un país de todo el mundo que las dos autoridades más grandes renunciaran casi voluntariamente, pero por el clamor de todo un pueblo. Pero hay obligaciones. La palabra dice que las autoridades que son puestas por Dios tienen respaldo de Dios, pero dice que nosotros tenemos que también cumplir nuestra parte. Y oiga, muchas veces nosotros queremos que un país salga adelante, sea próspero, pero dígame usted, ¿cuántos aquí realmente pagamos los impuestos cabales? ¿Cuántos aquí
por buena gente. Cuando nos dicen, va a querer factura, uno dice, no me sirve de nada. Usted le está diciendo, róbese el IVA. Hermano, vea usted, viene un evento de algún artista, fin de año estamos para esto. Usted no mira el precio. Usted lo que quiere es conseguir una entrada. Bueno, tal vez no usted. No. Pero los fanáticos, esos hasta hacen préstamo, hermano, para conseguir una entrada. Ahí no alegan. Es que ¿cuándo va a volver a venir? Y fíjese, nosotros tenemos obligaciones. Hay impuestos, por mínimos que sean, pero no los queremos pagar. A Jesús le cobraban un impuesto. Fíjese que Jesús era israelita. Jesús era del pueblo. Y había una ley que al entrar a la ciudad, como eran amuralladas, todo extranjero tenía que pagar un impuesto para entrar a la ciudad. Y va a creer que le cobraban a Jesús y a sus discípulos cuando entraba a la ciudad. Y entonces le dicen indignados, Señor, ¿por qué vamos a pagar? Y entonces les dice, ciertamente, es para los extranjeros, nosotros somos hijos, pero cumplamos. Y para que ustedes no se me pongan muy agarrados, porque eso fue lo que le dijo a Pedro. Ve a pescar y adentro del pez vas a encontrar el pago del impuesto. Pero pagó, hermano. Pregunta, ¿verdad? Sin que nadie me la responda. ¿Cuántos aquí realmente pagamos los impuestos que debemos de pagar? ¿Y sabe cuál es la respuesta de todos? ¿Para qué? Para que se lo roben. Hermano, es que esa ya no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es cumplir y clamarle a Dios para que esos que administren, hermano, hagan buen uso, sean temerosos de Dios, que aunque nadie los esté supervisando, no agarren nada de lo que hemos proveído el pueblo. Es que si la mentalidad cambiara como pueblo, como iglesia, hermano, si nosotros pudiéramos tan solo tener el corazón de alguien, autoridad puesta por Dios. Cuando Saúl pierde la unción de parte de Dios, Dios le dice, ve y vas a ungir a mi elegido. Ve a la casa de Isaí. Ahí está al que yo quiero poner como rey. Y mire, va Samuel, va con el aceite para ungir al próximo rey de Israel, al que Dios estaba diciendo que él quería poner. Y le dice a Isaí, uno de tus hijos hoy va a ser ungido como rey. No sé todavía quién es. Dios no me lo ha revelado. Solo me dijo, es un hijo de Isaí. Así que tráemelos. Y ahí aparecen grandulones, dice, con planta de rey. Con carácter de rey. Me imagino hasta con vestimentas de combate. Hombres en todo sentido de la palabra. Y cuando ve al primero, al más grandote, ¿verdad? Saúl dice, no cabe duda que Dios no se equivoca. Ahí viene el ungido de Dios. Y cuando está enfrente, viene la unción, la presencia de Dios, la revelación, la palabra de Dios. Y le dice Samuel, no vea su apariencia. Parece rey, pero no es este. Hay que ver el corazón. Samuel un poco azareado, ¿verdad? Dice, Isaí, ¿tienes otro? Ah, sí, le dijo, sí. Aquí no hay televisión. Y pasa el segundo hijo y el tercero y pasan todos los hijos de él y Samuel cada vez, este. Y Dios decía, no mires su apariencia. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Trata de escudriñar el corazón. Ten revelación para poder captar quién tiene el corazón que yo tengo.
Y ustedes saben la historia. De último, el chaparrito, canchito, vivaz, David, lo llevan. Y hermano, usted que conoce, no le puedo contar toda la historia. David es el ungido de Jehová porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y oiga, qué irónico, Dios levanta al rey y todavía estaba el rey gobernando porque Saúl no había muerto. Hermano, ¿acaso no el respaldo de parte de Dios para ir y quitar a Saúl? ¿Acaso Samuel no podía irle a decir, Saúl, renuncia? ¿Acaso Dios no podía quitarle la vida a Saúl para que David ocupara su lugar? Miren la prueba. Empiezan a perseguir a David como el enemigo número 1 para destruirlo porque sabía que él iba a suplantar en el reinado. Hermano, cuando están en esa lucha a muerte, no era para meterlo preso, era para matarlo. Saúl quería matar a David. Y llega un momento que con las estrategias, David era un hombre de guerra, era un hombre sabio, era un hombre valiente. Logra tener a Saúl en cierto momento sin sus guardaespaldas, en una situación incómoda, no les voy a decir cuál para no entrar en detalles, pero fue en una cueva donde David tuvo a Saúl para matarlo sin que nadie se opusiera. Y no lo hizo. Y sus valientes, sus seguidores, su pueblo que confiaba, que miraba el respaldo de David, que Dios como le daba triunfos, le reclaman y le dicen a David, ¿por qué no lo mataste si lo tuviste en tus manos? Y sabe que respondió el verdadero rey, la autoridad puesta por Dios. ¿Cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Su enemigo, el que lo odiaba, el que quería su muerte, hermano, el que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Pero David dijo, yo no voy a tocar al ungido de Jehová, aunque sea mi enemigo. ¿Qué le parece si es que usted participó en que renuncie, que la cárcel, que se vayan, que le quiten su rancho allá en el puerto, los carros, que los subasten? ¿Verdad? Hermano, una labor es de la iglesia. Misericordia, considerándonos. Yo lo he comentado. Qué duro debe de ser, hermano. Ser la primera autoridad. Tener ese prestigio, ese reconocimiento, esa autoridad. Y hoy estar en una cárcel. Cuando veas caer a tu hermano, dice, considérate a ti mismo. No vaya a ser que el día de mañana tú estés en esa situación. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos avergonzados de la forma en que ellos están? Por eso dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, hermano, porque a su tiempo vamos a tener recompensa. Y por eso Dios respalda todo esto con un pasaje bíblico que yo quiero que usted lo busque. Es el libro de Daniel. Hoy los nombres estaban casi iguales: Samuel, Saúl, Daniel. Este es Daniel. Danielito está después de Ezequiel. Oye. Y ahí empiezan los profetas menores. Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿Ya lo tiene? Capítulo 2. Verso 20. Mire, está hablando Daniel después de que Dios le da el triunfo al poderle revelar el sueño a este rey
que necesitaba palabra del Señor. Y Daniel habló y dijo, 2:20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso es el Señor. Él da la sabiduría, Él da la misericordia, Él da el poder para que cada uno, conforme fue llamado, cumpla con sus obligaciones. Pero oiga, el único que quita y pone reyes es el Señor. Es el único. No nosotros. Nosotros debemos de velar siempre. De siempre clamarle al Señor. Precisamente por los necesitados, por esos que no conocen, por esos que están en manos de mafias, de organizaciones, que ellos dicen, no puedo salir de ahí. Es ahí donde necesitamos al pueblo de Dios. Así que en el nombre de Jesús esta mañana, yo no he ido a votar todavía, voy a ir ahorita en la tarde. Yo espero que si usted no lo ha hecho, también lo vaya a hacer, hermano. Y no importa el resultado. Lo importante es que nosotros clamemos porque esas autoridades puedan gobernar bien este país, para dar un ejemplo, para hacer testimonio a los que no creen, que Dios, aún de los no creyentes, Dios puede glorificarse en este país bendecido, que somos el segundo país del mundo con mayor crecimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a orar esta mañana. Y vamos a orar precisamente en fe. Aún en nuestras noticias no sabemos quién es, pero nosotros en fe vamos a declarar palabra de bendición, palabra de sabiduría sobre esta persona, hombre o mujer, que quede como autoridad sobre esta bella Guatemala. Así que vamos a orar, Padre. Bendito seas tú, Señor. Bendito seas, Padre. Porque has dejado en manos de hombres débiles, con defectos, con necesidades, Señor, la administración de este lugar donde vivimos, Padre, específicamente en Guatemala. ¿Cuántos no desearíamos tu presencia física, corporal, Señor? Sin embargo, solo reconocemos que espiritualmente tú eres el Señor de señores. Eres nuestra autoridad, Señor. No hay nadie más. Solo tú, Padre. Pero en esta tierra, Señor, tú vas a permitir que tengamos nuevas autoridades en nuestro país, Padre. Sabemos que tú permitiste lo que pasó meses atrás, Señor, que un pueblo se levantara en un clamor unánime, pidiendo cambios que necesitamos todos, sin excepción. Pero, Señor, nosotros como pueblo tuyo, como hijos e hijas tuyas, Señor, necesitamos la dirección de lo alto, la sabiduría tuya, Señor, para que nuestro actuar, nuestro hablar, Señor, nuestra petición a ti sea la perfecta, sea la correcta. Que no pidamos mal, Señor. Que nuestra oración llegue a ti. Que traspase los cielos, Señor, y llegue a ti, Padre Santo, esta súplica de tu pueblo, de los temerosos tuyos, Señor. No es apartándonos, no es ignorando, Señor, lo que pasa alrededor nuestro. Es clamando, Señor, por milagros, por cosas que no han visto los ojos naturales. Porque se dé un avivamiento aquí en Guatemala, Señor, que empiece desde la cabeza. Que empiece, Señor, por medio de la autoridad que hoy se va a elegir. Que sea una persona que venga la revelación tuya a su corazón. Que se vuelva una persona temerosa de ti.
que no busque la venganza, Padre Santo, que sea un David, un valiente, un hombre que va a enfrentar las situaciones, pero con la sabiduría y el corazón tuyo, Padre Santo. Necesitamos una autoridad, Padre, que marque la diferencia, que traspase nuestras fronteras, que vengan de otros países como hacían con Salomón, a ver qué era la diferencia para ser un rey tan próspero, tan sabio. Señor, en el nombre de Jesús, tú ya conoces, Señor, quién va a ser esa autoridad. Puede ser que hoy es un momento de incertidumbre para estos dos candidatos, Señor. Saber que todo puede pasar. Puede darse un resultado no esperado. Pero Padre, en el nombre de Jesús, por la misericordia a tus hijos, Padre, que somos más del 50%. Tócalos, Señor. Tócalos, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para que en estos momentos de incertidumbre, de angustia para ellos, Señor, puedan reconocer que la única forma de alcanzar el triunfo, la única forma de agradar al pueblo, es agradándote a ti primeramente, Señor. Que te reconozcan como Señor de sus vidas. Que sepan que el que quita y pone presidentes eres tú, Señor. Que das las oportunidades como buen papá. Que das la sabiduría para administrar bien. Pero que das la libertad para que nosotros escojamos. Ser obedientes a tu palabra. Ser dignos, Señor, de poder dar un testimonio que en Guatemala el que gobierna eres tú, mi Señor. Que tu nombre, Señor, sobresalga siempre. Que en esa bandera nacional de unas dimensiones gigantes a veces se enarbola, Señor, para vista de toda la gente, pero que también hubiera un rótulo que diga: aquí gobierna Jesús. Aquí gobierna Jesús. Señor, lo que te pedimos no es imposible para ti. Pero lo que pedimos esta mañana, Señor, que cada uno de los hijos e hijas de Dios, hoy, Señor, con la situación que se está dando, vengamos y recapacitemos en nuestra alma, Señor, y podamos declarar que hoy nuestra petición, hoy nuestra oración, no va a ser de venganza, no va a ser de acusación, va a ser una oración de misericordia y una oración, Señor, de que tú, solo tú, Señor, seas el único digno de ser alabado en esta bendita tierra que nos tocó nacer, donde somos ciudadanos de Guatemala, Señor, donde necesitamos que el mundo entero conozca que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna este país, eres tú, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.